You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 124. Buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Hoy 9 de marzo de 2023. Esta semana me he retrasado un poco, pero es que es una semana súper intensa. Hoy participo a las 2:10 en el evento de Do You SEO, donde hablo de cosas que desde luego nunca he escuchado hablar en el mercado hispano. Así que nada, ahí os espero. Os dejo enlace en las notas del programa. Y también el sábado participo en el WordCamp de Torrelodones. Así que nada, preparando todo, pues no me ha dado tiempo a llegar de forma puntual a la cita que tenemos todos los miércoles en este podcast. Pero bueno, ya estoy aquí, aunque sea jueves. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. ¿Y por qué? Porque en este podcast todas las semanas hablamos de Google My Business o de vuestra ficha de Google Business Profile, que es lo mismo. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs, de inteligencia artificial. Y hoy vengo a hablaros de cómo evitar filtrados de ficha o evitar que Google diga que están duplicadas cuando estamos hablando de secciones, se encuentra él, y fichas de determinados profesionales. Así que nada, de todo eso hablamos esta semana. Y antes, pues eso, recordaros que este podcast está patrocinado por Bolsalea. ¿Que todavía no sabes quién es Bolsalea? Bueno, pues Bolsalea es una empresa de embalaje ético y sostenible desde el año 2009, especialistas en bolsas y guardatrajes. Parte de sus bolsas de papel están fabricadas de manera artesanal por personas con discapacidad intelectual, y las bolsas de algodón orgánico las cosen mujeres en riesgo de exclusión social. Si deseas que las bolsas o guardatrajes de tu empresa fomenten el empleo inclusivo y el respeto por nuestro planeta, visita bolsalea.com y con el código Laura Alfonso, en mayúscula, Laura Alfonso, conseguirás un descuento en tu próximo pedido. Y si tienes dudas, no te pierdas la ficha de Google Business Profile, porque tienen 5 estrellas con más de 500 reseñas, así que garantía total de calidad. Pues vamos allá con el tema de la semana, un tema que me resulta interesantísimo. A ver, uno de los mayores intereses que suele tener cualquier negocio es tener varias fichas para posicionar mejor, pero casi nunca es posible. Si eres, por ejemplo, un negocio que vende productos de higiene corporal, pero también tienes en la misma ubicación un spa, pues no puedes tener 2 fichas. No puedes tener una ficha para la tienda y otra para el spa. Pero hay en ciertas circunstancias donde sí puede haber múltiples fichas. Y aquí es donde entramos en diferentes opciones. La primera opción es la de se encuentra en. Aquí tenemos los típicos negocios que se encuentran dentro de un centro comercial. Ahí, una vez que tienes la ficha, debes indicar que estás localizado dentro de otra ficha, que es la del centro comercial. De esta forma consigues más visibilidad, porque no solamente tienes la visibilidad de tu propia ficha, sino que al aparecer en el directorio de la ficha del centro comercial, pues puedes tener, digamos, una visibilidad cruzada, por decirlo de alguna manera. Ejemplo de ello, pues lo tenemos, por ejemplo, en IKEA. IKEA tiene un restaurante que dice que está localizado en
IKEA, y luego IKEA dice que está localizado, en este caso, en Megapark. Os estoy poniendo pantallazos en todo el artículo. De esa manera, precisamente el restaurante de IKEA tiene visibilidad por su propia ficha, luego a través de la propia ficha de IKEA, y luego IKEA tiene ficha desde el directorio del parque empresarial. Entonces, de esa manera tiene más opciones de que sea encontrado. Pero en ocasiones no se hace bien. Y por ejemplo, os pongo también pantallazos en las notas del programa del centro comercial Plaza Norte 2. Ahí tienen, por ejemplo, un FNAC. Pues un FNAC está poniendo perfectamente que se encuentra localizado en ese centro comercial y por eso aparece en el directorio. Pero en ese mismo centro comercial hay un Starbucks y sin embargo Starbucks está diciendo que se encuentra ubicado en ese centro comercial, pero no lo ha puesto en la opción de se encuentra en. Entonces no aparece en el directorio. Así que ahí Starbucks está perdiendo una oportunidad muy interesante de tener visibilidad. Por eso, aquí que quede claro que la opción de se encuentra en va para aquellos negocios que se encuentran dentro de otro negocio, como puede ser el centro comercial, como estábamos explicando. Pero ahora vamos a ver una casuística diferente y es la parte de secciones. Es algo que se ve poquísimo, es poco habitual. ¿Y por qué? Porque no todos los negocios pueden tenerlo. Esto está limitado a universidades, a hospitales, a instituciones públicas y al sector automovilístico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es esto de las secciones? Bueno, pues realmente las secciones van a aquellos negocios, a este tipo de negocios que os acabo de comentar, que normalmente suelen contar con una entrada diferente a la del negocio principal y horarios diferentes. Por ejemplo, imaginemos un hospital. Pues un hospital puede tener la sección de análisis clínicos y luego puede tener pues otras secciones, otros departamentos. Bueno, pues en esos casos sí que puedes ponerlo como secciones y precisamente normalmente un hospital, la parte de análisis clínicos suele tener un horario más amplio. Luego también tenemos, en el caso del sector automovilístico, puedes tener por un lado la parte de venta y por otro lado la parte de reparación. Bueno, pues en este tipo de negocios Google te deja crear lo que se llama secciones, pero no siempre se hace bien. Y os pongo un buen ejemplo que lo tenemos en Mazda, donde tiene lo que es la parte de concesionario y luego también tiene la parte de taller. Entonces, el taller es como la ficha secundaria. Entonces, el taller pone que se encuentra en la ficha principal, que es la del concesionario, y cuando tú te vas a la ficha del concesionario, pone que tiene una sección que es la del taller. Esto está pareciendo un trabalenguas, pero si vais a las notas del programa, al artículo, está todo con pantallazos y todo señalado y veréis perfectamente a qué es lo que me refiero. Ya os digo que Mazda es muy buen ejemplo. Y un mal ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el Hospital Ruber Internacional. El Hospital Ruber Internacional tiene su ficha principal, el del hospital, y luego tiene una ficha secundaria que es la de análisis clínicos de Ruber Internacional, que ahí sí que dice se encuentra en. Pero si tú te vas a la ficha principal, ahí no aparece secciones. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar porque la ficha secundaria, la de análisis clínicos, he comprobado que no está verificada. Entonces, si no tienes la ficha verificada, olvídate de tener secciones y cualquier tipo de oportunidad de rankear y hacer cosas extraordinarias. Normalmente cuando en una misma ubicación quieres crear varias fichas, tienes que ponerte en contacto con Google y te pide muchísima documentación. Yo el otro día necesité como 15 emails mandándole documentación para que al final me dejara crear para un mismo negocio 2 fichas. Al final lo conseguí, pero fueron 15 emails y fue casi 3 semanas. Así que bueno, es cierto que es complicado. Entonces yo creo que aquí en el caso de Ruber está debiendo pasar algo parecido. Pero ¿cómo se crean las secciones? Os preguntaréis. Bueno, pues no es tan fácil como hacerlo de se encuentra en, que lo puedes hacer tú de forma autónoma. No, aquí tienes que contactar con Google para solicitárselo. Y entonces le tienes que explicar cuál es la casuística. Ya os digo que si os dedicáis a la cría del calamar no vais a tener opción. Siempre esto está orientado a negocios, como os decía, universidades, hospitales, instituciones públicas y sector automovilístico. Si no sois de ese sector, olvidaros. Y si lo sois, ya sabéis que lo tenéis
tenéis que gestionar directamente con Google para que os deje crear la parte de secciones. Y luego ya tenemos el otro tipo de fichas, que es las fichas de facultativos. Y esta opción la tenemos para abogados, médicos, inmobiliarias y analistas financieros. Esto ya hemos hablado en otras ocasiones y aquí lo que os comento es que si sois, por ejemplo, un bufete de abogados que cuenta con varios abogados, cada abogado puede tener su propia ficha, y para que no se produzca el filtrado, es decir, que no compitan unas con otras, lo ideal es que cada ficha tenga categoría diferente. Porque sí, estas casuísticas que os acabo de comentar tienen el problema de que se puede producir el filtrado de ficha o que Google las considere como duplicadas. Entonces, una las elimine. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esos problemas? Bueno, pues lo que os acabo de comentar. Por un lado, asegurar que cada ficha tiene una categoría de negocio distinto. En el caso de IKEA, lo que tenemos que tener claro es que una es una tienda de muebles y la otra ficha era el restaurante. También es importante que haya diferentes números de teléfono. No es que sea imprescindible, pero sí que es recomendable, porque en muchas ocasiones Google entiende que son negocios iguales y los filtra. Y luego también que linken a una página diferente de la web. Y además, haciendo a veces todo esto no es suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que se recomienda es agrupar las fichas. Es decir, decirle a Google que son negocios que pertenecen a la misma empresa. Entonces, si los agrupas, Google ya todo lo entiende mucho mejor. A nivel de las fichas de los profesionales, la de abogados, médicos, analistas financieros y promotores inmobiliarios, ahí también lo que os digo que es importante que en el nombre de la ficha del profesional aparezca primero el nombre del negocio seguido del nombre del profesional, porque si no se entiende bien que pertenecen al mismo bufete y os podéis encontrar con filtrado de fichas. Y en el caso de aquellos negocios que tienen secciones, sí que os recomiendo que diferenciéis bien los nombres. ¿Por qué? Porque ante una búsqueda de marca, os pongo el ejemplo de un hospital. Si realmente tú no estás diferenciando que esa parte es la de análisis clínicos, si alguien busca de repente Ruber Internacional, a lo mejor le puede aparecer la ficha de análisis clínicos cuando a ti te interesa que aparezca la ficha principal, que es precisamente la de recepción, donde tú ya puedes encaminar al usuario a los diferentes departamentos en función de lo que necesite. Por eso, en las fichas de secciones hay que diferenciar bien los servicios para que así no se produzcan filtrados o confusiones y que aparezca una en lugar de otra cuando, ya os digo, hay búsquedas de marca. Así que, como veis, muy interesante. Hay opciones para muchos negocios de aparecer no solamente en su ficha, sino tener presencia en otras fichas. Ya hemos visto la parte de secciones, se encuentra en la de facultativos, pero esto no está exento de ciertos riesgos, y el riesgo es que Google lo considere como duplicados o que se produzca lo que se llama filtrado de ficha. Que, por cierto, hablando de filtrados de ficha, en el curso de Consigue más clientes posicionando tu negocio local, que ya está actualizado y ya está subido de precio como os anunciaba, he hablado de estos temas y os enseño también a cómo leer mapas locales, mapas de GeoGrid, algo muy interesante porque podéis ver cosas que están pasando. De eso también hablo hoy en el evento de YouSEO. Ya os digo que es algo de lo que no he escuchado nunca hablar en el mercado hispano y creo que puede resultar muy, muy interesante si realmente queréis posicionar bien vuestros negocios. Y por cierto, que no se me olvide que también os podéis apuntar a la newsletter de negocios locales. ¿Cómo? Pues en lauraalfonso.com/newsletter. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que sobre todo veáis si podéis aplicar esto que os he contado en vuestro negocio local, porque como veis os puede dar muchísima visibilidad. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Amazon Music. Y me ayudaría muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esta manera me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, en mis cursos en lauraalfonso.com
/cursos, os explico cómo. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!